Gracias. Habíamos visto que en la posición esquizoparanoide, uno de los mecanismos de defensa es el control omnipotente. Y cuando lo vemos en relación a lo que pasa en esa posición, podemos decir que ante situaciones de mucha ansiedad persecutoria, se realiza el yo, cada uno, realiza como un control omnipotente de la situación para poder sostenerse, como para poder a ese objeto que está idealizado, tenerlo bajo control y separarlo del objeto malo o las ansiedades persecutorias. Es decir, cuando uno lo ve en las primeras instancias de vida, sabemos que el bebé no tiene más herramientas como para poder sostenerse, más que hacer ese mecanismo de poner ese mecanismo de defensa en funcionamiento, que es el control omnipotente de ese objeto idealizado que lo necesita para la supervivencia. Y realiza un control omnipotente. Ese control omnipotente todos lo tenemos, también en la vida adulta. Ante determinadas situaciones, por ejemplo, ante la situación de la pandemia que estamos viviendo, uno, frente al miedo o la angustia que le puede ocasionar el miedo a contagiarse, es como que hace un control omnipotente de incluso hasta personas que niegan que existe la pandemia. ¿Me entienden? De negación y control omnipotente como para poder sostenerte y no hacerte cargo, porque es una forma de controlar, de sostener la angustia que te produce el hecho de reconocerlo y pasar a la posición depresiva, que es la que tiene que ver con todos los cuidados y todas las cosas que hay que tener. Ese control omnipotente se pone en funcionamiento en determinadas situaciones de nuestra vida, lo ponemos porque es una forma de separarlo y aislarlo de algo, de la angustia o de las ansiedades que están en ese momento circulando. También... Laura, esos serían los mecanismos. ¿Cómo? Serían los mecanismos de defensa, ¿no? Ahí se manifestarían los mecanismos de defensa. Es decir, uno en nuestra vida diaria también, a veces uno tiene principios de omnipotencia cuando cree que todo lo puede. Yo puedo con esto, puedo lo otro, voy a poder todo esto. Y en realidad, uno a veces también tiene una omnipotencia de pensarse que que hace más o puede más de lo que en realidad se puede. Tiene que ver con los límites también. ¿Queda claro? Es decir, cuando uno ve algo omnipotentemente, le está poniendo un valor agregado. Una cosa es el bebé, que necesita hacer un control omnipotente frente a ese objeto idealizado que es el que lo sostiene. ¿Y el bebé cómo lo manifestaría? ¿O no lo manifestaría? El bebé lo pone en manifiesto, todo esto desde el inconsciente estamos hablando. Este objeto idealizado, él ejerce un control omnipotente sobre ese objeto idealizado para separarlo de las ansiedades persecutorias que tienen que ver con el objeto malo. ¿Está claro? Porque él sabe, piensa, no piensa en la ansiedad, siente que haciendo ese control omnipotente va a poder quedarse con ese objeto idealizado para que no se lo dañen. ¿Queda claro? También hace a veces un mecanismo de negación, negar que la situación de esas ansiedades las está viviendo cuando son muy fuertes. Él siente, sí. Te hago una consulta, o sea que el problema,
sea, lo más importante sería no perder el objeto malo, ¿no? Es decir, que sería la madre en este caso del bebé, por ejemplo. No perder el objeto bueno, el idealizado. Una cosa es que sea bueno, claro, bien. Idealizado. Es decir, lo que tiene que quedar claro que el control omnipotente, ese mecanismo de defensa, así también como el control, como la idealización, son mecanismos de defensa que nos acompañan durante toda la vida. Un objeto idealizado, hoy en día, por ejemplo, vamos a otro tema, una relación, uno inicia una relación de pareja. Vamos a poner un ejemplo, una relación de pareja, entonces uno idealiza al otro de tal forma que es lo más, que es lo mejor. En el principio del enamoramiento es como que uno no le encuentra, digamos, ni fallas ni defectos al otro. Tiene que ver con la idealización, con la perfección. Incluso se puede llegar a hacer hasta un control omnipotente de ese objeto que está tan idealizado para poder sostenerlo más todavía idealizándolo y que se omnipotentemente nomás y uno puede creer que uno está obrando desde la omnipotencia y que de esta forma el otro no va a cambiar nunca, y cuando uno empieza a pasar el tiempo, los meses, uno se da cuenta que ese objeto no estaba idealizado, es decir, que yo lo estaba idealizando y le estaba atribuyendo cualidades y sentimientos y emociones que en realidad no las tiene. ¿Queda claro? Sino que tiene que ver con el objeto idealizado. Cuando uno idealiza a las personas, cuando uno idealiza, eso tiene que ver con que no se está viendo al objeto real. Y esto pasa a veces también en los grupos, porque esto está bueno decirlo. Es decir, a veces en los grupos también, es decir, un grupo idealizado, un grupo de aprendizaje, de operativo como que ustedes están formando. También, idealizado sería que todo es redondito, todo sale bárbaro, no se discute porque somos todos buenos, somos lo más, acá nadie, y un día viene alguien con un exabrupto, que lo podemos tener cualquiera, ¿y qué pasa? ¿No era que estaba tan idealizado el grupo? ¿No era que era tan perfecto? Es decir, muy lejos de la realidad, ¿queda claro? Lo mismo que en el control omnipotente. Es decir, yo pongo en manifiesto el control omnipotente, vos a mí no me vas a hacer nada, porque yo soy omnipotente, a mí nada me duele, a mí nadie me llega. Una cosa es el bebé cuando lo necesita para poder subsistir, otra cosa como esos mecanismos, si uno en la vida no los va moldeando, cómo siguen estando funcionando en la vida de cada uno. Pero siempre son internos, porque yo me preguntaba la otra vez si este control... ay, no sé si... A ver, ¿se escucha abajo? No, bien. ¿Internos a cómo? Al sujeto, porque yo me preguntaba si era, por ejemplo, una persona celosa de la pareja, por ejemplo, de esos que le quieren controlar todo, el celular, la salida, está haciendo control omnipotente. ¿Esa sería una manifestación de ese control? ¿O no hace falta que lo manifieste y queda interno, como decía usted, que le pone atributos que en realidad no tiene? El controlador es controlador, uno se da cuenta cuando lo están controlando. Sí. Un controlador que te revisa el celular, que te llama cada rato. Bueno, empezar a desconfiar, eso ya no es amor. ¿Queda claro? Claro, sí, clarísimo. Pero mi pregunta es que si tiene que ser manifiesto en actos o no necesariamente. Tal cual. Generalmente en algún momento lo manifiestan en algún acto. Por eso está en uno la capacidad de verlo. ¿Está claro? De poder verlo. Es lo mismo que la persona que es negadora. En este momento, si hablamos del tema de la pandemia, ustedes se habrán dado cuenta que hay un montón de gente que todavía niega que la pandemia no existe. Hasta hace poco la gente lo decía. Que no había pandemia. Sí, lo sigue diciendo, sí. Bueno, eso es una negación de algo que está sucediendo. Porque por ahí hay mucho miedo, produce muchas angustias, enfrentar la realidad y atravesarla.
Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Yo iba a hacer esto de, por ahí la cuestión de la negación es como algo que te mantiene seguro, ¿no? También. En realidad porque esto lo que vos decías, la realidad es tan dura que por ahí para no aceptarla la niego. Entonces, Claro, se la niega desde algún lugar, pero uno sabe que las cosas que la realidad, las cosas cuando suceden en la realidad, se las puede negar hasta un determinado momento. En algún momento se hace crisis, uno hace sí, crisis. sí. Y, ¿Por qué y explota traigo yo esto, Laura? y por ahí a veces tiene que ver con algo que se estaba negando, porque se tenía miedo a afrontarlo, ¿no? O porque no se podía afrontar en ese momento. Sí. Por ejemplo, en los momentos de Sí, duelo, ante alguien, sí. No, yo quería comentar que yo lo traigo a veces que trabajo con el tema de los consumos, de las adicciones, y ahí está muy presente, muy fuertemente el tema de la negación. Claro, total. Hoy Es también algo está que muy nos... presente ahí la negación y el control omnipotente, porque Sí, generalmente el alcohólico cree que va a poder dejarlo solo, ejerce un control omnipotente y no quiere asumir que tiene una adicción. Lleva un tiempo. Ejerce sí, un control omnipotente y yo todo lo puedo, yo lo voy a dejar solo. Es lo mismo que la droga y todas las cosas estas. Es decir, tiene que ver con que aparentemente ya cuando uno va a pedir ayuda es porque ya probó muchas cosas. Pero a veces cuesta en los inicios, cuando uno va a un grupo, este tema del control omnipotente está muy presente a veces. ¿Mm? De no querer, de que se piensa que todo lo va a poder solucionar solo. Y a veces se necesita otro tipo de acompañamiento. ¿Mm? Porque si mientras uno ejerza las cosas desde un control omnipotente, no está viendo al objeto real. Lo mismo pasa con la idealización. Los objetos se desidealizan cuando se pasa a la posición depresiva, cuando se empieza a ver al objeto bueno tal cual es, que a veces está presente, a veces está ausente, que a veces me gratifica, a veces me frustra, queda claro, y que no tiene que ver nada con la perfección, sino todo lo contrario. Quedó más o menos con ahí, ¿está claro ahora? Sí, sí, clarísimo. Gracias. Ahora la otra pregunta que era, los procesos transferenciales. Los procesos transferenciales son los que se realizan, por ejemplo, cuando estuvimos viendo, yo les ponía en la primera clase el ejemplo de Melanie Clay, que atendía a los niños en el consultorio. Es decir, ella podía observar cuando los chicos entablaban con ella un tipo de transferencia, porque en realidad la terapeuta figura como una pantalla donde el chico va expresando. Entonces, cuando había muchas ansiedades persecutorias y todo, ella se daba cuenta que estaba haciendo la niña estaba haciendo una transferencia negativa con ella. Pero cuando por ahí había un salto cualitativo y la niña se identificaba y la identificaba con un objeto bueno, ahí se daba cuenta que había una transferencia positiva. ¿Mm? La transferencia tiene que ver con transferir. Uno transfiere al otro emociones, situaciones vividas hace mucho tiempo. Generalmente tienen que ver con situaciones en los procesos transferenciales, por ejemplo, cuando uno hace terapia. Se revive la situación tal cual se la vivió en ese momento. ¿Cómo?
No te escuché. ¿Queda claro? También en los grupos, en el contacto con nosotros, con los otros, también hay permanentemente procesos transferenciales. Uno vive transfiriendo, vive haciendo transferencias. ¿Mm? Pero visto desde la parte analítica, tiene que ver con esto, con que se transfiere al otro determinadas cosas. Uno va a una consulta psicológica, pues hay cosas que no puede resolver, y uno se remonta a la época, a través de los procesos transferenciales, en que esa situación se vivió. ¿Mm? Acá vale una diferencia que muchas veces uno escucha: yo no necesito ir a una psicóloga porque yo tengo con mi amiga Bárbara, me psicoanalizo con mi amiga. No es así. Uno con la amiga le cuenta los problemas. Pero los procesos transferenciales en la situación transferencial se reviven. Esto que quede claro. Se reviven con las emociones y los sentimientos que estuvieron y las ansiedades que estuvieron participando en ese momento. ¿Mm? Se reviven las situaciones en el espacio terapéutico. ¿Mm? Y después está la... ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. A veces también en los grupos puede haber, también la transferencia puede ser positiva o negativa con el coordinador que está cumpliendo un rol y una función diferente, ¿no? Porque si bien es un grupo operativo, pero hay una figura dentro del grupo que está con un rol y una función que es diferente a la del grupo. Entonces también al coordinador también se lo puede ver de determinadas formas, en determinados momentos, ante una sugerencia o ante algo, o una intervención, puede ser que uno haga una transferencia positiva o negativa hacia el coordinador. ¿Negativa cómo sería? ¿Cómo? Negativa. Y negativa sería adjudicarle algún sentimiento o alguna emoción que no es de agrado. Como decir no estar de acuerdo a lo que él dice. No estar de acuerdo con lo que se dice no quiere decir que haya una transferencia negativa. Creo que más la transferencia tiene que ver con estos con sentimientos y emociones, no con formas de pensar. ¿Mm? Porque si estamos hablando que se... Pasa mucho también. ¿Sí? No, decía que si era una transferencia negativa, como yo ya lo había leído y decía por ahí, viste que a veces pasa en las transferencias negativas, lo había leído, por eso lo tenía anotado acá, si era sí o no. Cuando ya hay otro tipo de relación con el terapeuta o con el coordinador, así, con tipo amoroso, que ya no lo estás viendo de la forma de un analista o un coordinador o un profesor, sino con otros sentimientos. Eso sería negativo, ¿no? Y para el trabajo terapéutico no es, digamos que es medio negativo, porque poder disociarte tanto no creo que puedan, ni uno ni el otro. ¿Queda claro? Coordinador, ni profesor, ni nada. ¿Cómo? Por eso preguntaba. También como, por ahí hay alumnas que también tienen transferencias negativas, eso es lo que me refería, tipo amorosas, tienen otros sentimientos. Eso sería negativo, a eso me refería. Perdóname que no te escuché bien. Cuando hay... Porque mi computadora no anda muy bien. Cuando uno tiene otros sentimientos, claro, da la casualidad de algún coordinador, pero me das un ejemplo. Sería negativo tener otros sentimientos como enamoramiento. Es que en realidad... Eso sería una... No es una... Es decir, no es bueno que suceda en ese momento. Si vos estás con un espacio terapéutico, supongamos que vas a un terapista y te enamorás del psicólogo que te está atendiendo, bueno, digamos que puede pasar a ser un obstáculo para el proceso sanador. ¿Me entendés?
Claro, Depende de la ahí actitud de Y ahí en cada ese uno. caso es negativo. Depende de la actitud de Por- cada uno. ahí. Es decir, si se puede Em, negociar o no, eso va a depender de la personalidad de cada uno. ¿No? Porque ya entramos en detalles que no los podemos resolver acá en esta situación. No, ahí se reinterrumpe la terapia, bueno, ya pasa otra cosa. O hay que buscar otro médico. O sea que cuando hay una transferencia negativa sería que hay un obstáculo ahí en el medio. Tal cual. Es Ah, decir, bien. una transferencia Bien. negativa es porque hay ansiedades persecutorias. Por ejemplo, miren, ya que estamos, para dar un ejemplo, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, escúchenme un poquitito. El último, vamos a ordenarnos un poco. Ahora les cuento una situación que la seguimos después en la otra hora. Una transferencia negativa sería, una de las cosas que en la posición esquizoparanoide se da es la envidia temprana y primitiva. Es decir, parece mentira que el bebé que ama y que quiere este objeto ideal sea también que lo envidia. ¿Mm? Hay procesos de envidiosos de que lo envidia. ¿No? Entonces se da desde esa posición y en la medida en que prevalezca el objeto bueno, la envidia va a ir disminuyendo y va a ir dando lugar a la gratitud. Pero en determinadas situaciones hay personas que si bien la envidia lo acompañan toda la vida. Entonces, una persona envidiosa sería aquella que va a un tratamiento psicológico y siempre le molesta algo de lo que dice la analista. Permanentemente hace transferencias negativas, ¿no? Si le dice blanco, porque se lo dice. Es decir, permanentemente cuestionando lo que el analista le está diciendo. Es decir, por eso sería esa una transferencia negativa. En un adulto. En un niño puede ser, cuando yo le contaba el caso de la nena esperrita que ella atendía, cuando la nena no quiso quedarse con la terapeuta y se fue corriendo al patio, llorando. Ahí Melanie Crane se dio cuenta que lo que estaba pasando es que había una transferencia negativa con ella. Y había que ver cómo se daba vuelta. Entonces, a partir del diálogo y poniendo la palabra, la nena pudo empezar a quedarse porque pudo empezar a confiar en eso. ¿Mm? A veces también las transferencias negativas tienen que ver mucho con la desconfianza. ¿Entendido? O sea que es negativa siempre que hay un sentimiento o una situación desfavorable. Es tal cual. Así. Es decir, cuando es negativa es porque hay algo que está perturbando que la transferencia sea positiva. Es decir, dentro del proceso terapéutico, creo que más de una vez puede haber transferencias negativas, porque por ahí es cierto que hay cosas que a veces uno no está dispuesto a escuchar en determinados momentos. ¿Está claro? O que le duelen o porque no puede. Pero no por eso... Y por ejemplo, cuando uno... perdón. No, te escucho. Porque me ha pasado, lo pregunto, que por ahí uno ve gestos o modos o de hablar en una persona que le recuerdan a otra persona que anteriormente le hizo daño. Eso también sería, bueno, y por ejemplo, ahí se pone una barrera ahí con esa persona, ¿también sería transferir ahí o sería otra cosa? ¿Transferir esos sentimientos de esa persona a la otra o tiene que ser desde uno mismo? No sé si se hizo una a los ensalada. determinados tipos de sentimientos. Es decir, lo que pasa es que acá lo que se está mezclando con los procesos de introyección y de proyección. Ah. Es decir, generalmente uno en la vida se encuentra con determinadas personas que siempre nos recuerdan algo. Tiene que ver con un objeto bueno o tiene que ver con un objeto malo. Es decir, tiene que ver con la pulsión de vida que nos lleva, o tienen que estar ligados con la pulsión de muerte. Porque es como que revivimos ante determinadas situaciones y a veces no tiene nada que ver si son parecidos físicamente o si no, sino tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Determinadas formas de decir o que nos dicen o que sentimos que nos hacen recordar a determinadas personas. Eso nos pasa a todos. Pero también
tenemos que entender, que ahora después en la otra lo vamos a ver, cómo funcionan los mecanismos de introyección y de proyección, que es sumamente valioso para nuestras relaciones. Para ser conscientes de lo que proyectamos y de lo que introyectamos. ¿Se acuerdan que son los dos mecanismos primitivos que los tenemos desde que el bebé nace? Son los dos mecanismos los más fundamentales, que eran la incisión, la introyección y la proyección, y que nos acompañan durante toda la vida. Y que permanentemente se van dando en forma simultánea y están presentes en nuestra vida. Entonces, en la medida en que el bebé haya introyectado una madre lo suficientemente buena, va a poder hacer frente a ese sentimiento envidioso que siente por ese objeto idealizado. La envidia es como la ira que produce al yo del bebé no poder alcanzar ese objeto tan deseado, tenerlo permanentemente con él. Vieron que cuando vimos la posición esquizofrénica nos dijo que había un objeto totalmente bueno y otro objeto totalmente malo. Bueno, este objeto idealizado, que el bebé siente que es inalcanzable, también es producto de envidia, que se llama la envidia temprana, que se produce también a partir del nacimiento. A través de la introyección de objetos buenos, gratificantes, y la incorporación de este objeto bueno que se va dando con presencias, ausencias, la envidia va cesando y va dando lugar a la gratitud, que es la contrapartida de la envidia. Los sentimientos de gratitud. Es decir, que en la posición esquizoparanoide, el objeto deseado, que es tan, como es idealizado, y al que se ejerce control omnipotente, también es el objeto que es totalmente envidiado. Entonces, por lo tanto, el bebé lo que siente es la necesidad de atraparlo para sí, y de lo contrario, es decir, porque sabe que tiene un valor. Algo que uno envidia es algo que se nota que tiene la perfección. Por eso se calcula que es tan valorado. Pero en realidad, cuando se pasa a la posición depresiva y aparece la culpa por haber dañado ese objeto, a veces se intensifican los procesos de envidia hacia ese objeto. Entonces, en la medida en que la madre real pueda sostener esos procesos de sentimientos de hostilidad, y el bebé pueda ir viendo que el objeto es bueno y se pueda empezar a identificar con él, van a ir disminuyendo los procesos envidiosos. Estos procesos envidiosos están presentes también, no solamente en el bebé cuando recién nace, están presentes en la vida nuestra. Por algo después Freud habló de la envidia del pene, en la frustración, es decir, como que son procesos que se van dando en las diferentes etapas, y cuando se llega a la vida adulta, es decir, una persona que es muy envidiosa, que es muy complicada la situación, porque como que no tiene límites. Entonces va a tratar siempre de desprestigiar al otro, porque le tiene que quitar valor para poder sostenerse, porque no tiene otra forma, ¿no? Entonces, ejerciendo un control y desprestigiándolo, él piensa que se va a sentir más seguro, que se va a asegurar. Que en realidad no es así, pero es un mecanismo que el envidioso pone, porque ese objeto, el otro, tiene ese objeto ideal
es tanto lo que yo necesito y quiero. Y si no lo tienen, voy a hacer todo lo posible para arruinar, para que no exista. Por eso la diferencia es entre los celos y la envidia, es que los celos generalmente aparecen en la situación triangular. Es decir, cuando dice el padre, el madre y el hijo. Es decir, cuando el nene reconoce que el nene tiene este objeto bueno que es la madre, que si no tiene que compartir con el papá. Entonces ahí también puede aparecer la envidia hacia el padre, no solo